Comunicación en línea, pero en este caso no para que suenen tus elegidos, sino para que suenen voces que tienen mucho para decir, que nos alertan de algunas situaciones, que nos ponen realmente en guardia, como para poder saber qué hacer a futuro, ¿no? Yo creo que no hay nada mejor que estar realmente bien informado para poder actuar en consecuencia. Les contamos ayer y les contamos hoy temprano a la mañana que nos íbamos a contactar con la doctora Glenda García de Ecuador para charlar. Ella es, entre otras cosas, por supuesto, porque tenemos un montón de cosas para contarles todas juntas, pero ella es una persona muy comprometida, y es la presidenta o presidente de ODE, que es la Organización de Derechos Humanos de Ecuador, Vida, Salud, Justicia, y además es directora del Frente Visión Soberana. Es ingeniera comercial, es abogada. Glenda García Solís, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días. Para mí es un placer tener pues esta transmisión, esta conversación con ustedes, con este pueblo de Argentina, y desde Guayaquil, Ecuador, pues estamos aquí para lograr sacar el mayor provecho de la exposición e intercambio pues de dudas para poder aclararlas, conversar y sacar el mayor provecho, porque nos espera en mayo del 2024 una situación muy difícil en la que los gobernantes de todos de los 194 países van a decidir nuestra salud en una Asamblea Mundial de la Salud. Ujú. Entonces, tenemos que nosotros prepararnos para decir no, porque tenemos ese derecho soberano por ser estados que estamos independientes, libres, democráticos, y eso es nuestro derecho. Por eso, hoy aquí, Beto, estamos para poder sacar mayor provecho de esta información. Bien, yo creo que es fundamental que la gente entienda de qué se trata este tratado de pandemias, así le llaman. En realidad, la Organización Mundial de la Salud está financiada por el Foro Económico Mundial, por la Fundación Bill y Melinda Gates. O sea, son multimillonarios los que ponen fondos, y entre cinco o seis agentes intervinientes, llámense instituciones, ONGs, o lo que sea, o personas, han decidido armar una estrategia, el tratado de pandemias. Pero me gustaría que nos cuente de qué se trata ese tratado de pandemias. Bien, primeramente, el tratado es un instrumento de derecho internacional. En este caso puede ser un convenio, pueden ser pactos, pero en este caso estamos hablando es de un tratado. El mundo está negociando esta clase de documentos en materia sanitaria, supuestamente para responder o atender futuras pandemias, para prevenir y responder de manera solidaria, dicen, equitativa, las emergencias sanitarias, y pues evitar la mortalidad a nivel mundial por la propagación de epidemias. Ese es el antecedente sobre este tratado. O Ujú. sea, es un documento de derecho internacional en la que va más allá de las leyes y incluso de nuestras normas constitucionales. Por eso hay que estar muy atento y tratar de buscar información para saber que lo que van a suscribir, van a ratificar, van a aprobar nuestros representantes en la Asamblea Mundial de la Salud, y que ya vienen en reuniones celebrándose, elaborando informes, borradores, para que se aprueben el 27 de mayo del 2024 en la Gran Asamblea Mundial de la Salud, que es la 77ª reunión que se va a celebrar. Ujú. Doctora, el tema es, y la preocupación radica en que cada país que suscriba a este tratado de pandemias directamente deja su independencia y su libertad sanitaria en manos de cinco corporaciones multimillonarias del mundo, que pueden dictar una pandemia incluso cuando no lo hay, ¿no? Como hicieron, por ejemplo, se sospecha con el tema del COVID. Mucha gente discute lo de la pandemia, dicen no fue una pandemia, fue una plandemia. Nos han encerrado como una especie de ejercicio para ver de qué manera responde la gente, y el gran drama es que una vez que se firma este convenio internacional no hay vuelta atrás. O sea, ya dependeremos de lo que decidan desde la Organización Mundial de la Salud para con todos los países. Si nos quieren encerrar, nos encierran; si quieren, hacen lo que se les canta. O sea, podrían hacer cualquier cosa, y ahí radica el peligro. ¿Es así? Así es lo que sucede, que al tratarse de un documento
de índole internacional es lo que lo hace grave, porque no solamente es local en un país, sino que nos involucra a 194 países. Y el último en enterarse siempre son los ciudadanos, que nos cae de sorpresa cuando ya están las medidas restrictivas, ya las asambleas o congresos de legisladores ya han tomado decisiones, han aprobado, han cedido, han delegado con su firma a la función ejecutiva, al presidente de la República, para que éste a su vez delegue, pero se van estas aprobaciones muchas de las veces con la venia de los legisladores. No es que no saben, porque ninguno de los legisladores, ningún bloque político ha tocado este tema, pese que en el mundo y en las redes sociales se viene tratando, pero ellos están callados hasta este momento. Solo el Parlamento Europeo veo que están haciendo algo, pero tampoco no es tanto así como que están ellos muy esforzados. Mandan a pedir información a la OMS, pero no se ve esa fuerza, porque los políticos, que son los que ellos van a tomar decisiones desde la legislación, ellos deberían de comunicarse con el pueblo, pero ellos no lo hacen, toman decisiones por la función y atribuciones que les tocan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al ser un documento de derecho internacional, en la cual esta vez van a tratar, son dos tipos de documentos. El Reglamento Sanitario Internacional, que lo crearon en 1956, me parece, pero el que está rigiendo es el del 2005 todavía. Entonces, a este Reglamento Sanitario Internacional están trabajando propuestas de enmiendas, en las cuales parece que hay más o menos, son 33 artículos los que más hasta el momento vienen planteando hacerle reformas. Ahora, eso por un lado. Ese Reglamento Sanitario Internacional es el procedimiento, el cómo lo hacen, qué hacer los países, cómo se alinean esas medidas, esas disposiciones en los países, pero todo lo hace desde la OMS. O sea, estas enmiendas, este Reglamento Sanitario Internacional que va a ser actualizado, nace de la misma OMS. ¿Para qué? Para que en cada país se apliquen a través de sus gobiernos, con la venia de los legisladores, se apliquen cuarentenas, confinamientos que se dieron y que ya pasó con el estado de excepción que nos mandaron a encerrar a todos en la casa. Casi en el caso de Ecuador fueron 60 días. Pero más allá de eso, es que también prohibieron, si usted recuerda, también dispusieron que cierto tipo de tratamientos no se dieran, clausuraron centros de atención de tratamiento de medicina natural, mandaron a clausurar. También pues se condicionaron diagnósticos. Cuando entraba a un hospital se daban pues tratamientos de cómo determinaban los médicos dentro del hospital. O sea, es importante tener claro esto para entender el por qué llegamos a esta situación de ahora. Entonces, ¿y por qué las dudas? ¿Y por qué es pandemia? Entonces, teniendo claro esto, vamos a comprender cuál va a ser nuestro papel como ciudadanos frente a estas medidas, discriminaciones que nos tocó vivir, o acciones, despidos de trabajadores, porque primero fue el encerramiento, el estado de excepción, la orden que dieron, nadie sale. Se consumían los medicamentos que ellos disponían, porque si era COVID o coronavirus, todos le aplicaban el mismo procedimiento y la misma medicina, aunque fueran por otros motivos las enfermedades. Entonces, eso está dentro del Reglamento Sanitario Internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta vez va a ser peor porque las farmacéuticas que necesitan los patógenos, como llaman ellos, para poder fabricar estas vacunas, ellos son los que están trabajando eso y ellos están calculando cifras de ganancias y de beneficios en la industria farmacéutica. Nosotros, como desde Ecuador, al ver esta situación y al ver que también está este tratado pandémico que va a ser el documento final, porque primero están las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional y con esa información se va a formalizar, se va a firmar el tratado pandémico. Entonces, eso sí ya alarma más aún, porque siendo una herramienta, un mecanismo de derecho internacional, un documento de gran alcance, este va a ser vinculante y obligatorio. Es decir,
todos cumplen las disposiciones que acuerden entre sí, o sea, entre Estados miembros ante la OMS en la Gran Asamblea Mundial de la Salud. El que no obedece será sancionado, aquel que obstruya las metas de ellos, y las medicinas y vacunas futuras por futuras pandemias pues estarán a como ellos dispongan, y bueno, ya la experiencia la vivimos luego pues de las crisis sanitarias del 2020. Ujú. Hubo varias menciones de científicos del mundo, médicos, que con mucha objetividad y con estudios lograron establecer que el protocolo sanitario que utilizaron para el COVID no era el apropiado y que la gente murió por el tratamiento errado, erróneo, y no por la pandemia en sí misma, ¿no? Entonces, imagínense que acá estamos hablando de dejar todos los derechos y la soberanía sanitaria en manos de empresarios del mundo que son dueños de las farmacéuticas, de petroquímicas y de alguna manera lo que están haciendo es una dictadura sanitaria mundial. Claro, es que lo que realmente esto no es, son políticas sanitarias, no son realmente por cuidar, proteger la salud. En realidad son políticas de Estado con intereses económicos. O sea, el mundo lo están convirtiendo en un gran mercado, y este gran mercado a ellos les va a producir millonarias ganancias a través pues de las transnacionales farmacéuticas, porque ellos lo que hacen es crean el problema y a la vez la solución. Crean la enfermedad con las herramientas tecnológicas de bioingeniería, biotecnologías, bueno, con todo lo que estamos viviendo, manipulación del ambiente, el problema de contaminación ambiental. O sea, se crean enfermedades y ellos vienen con la solución. Inmediatamente vienen a crear vacunas para cada cosa, porque eso, o sea, no lo paga directamente el consumidor o el que va a buscar la vacuna, sino que lo paga el Estado. Y estamos hablando que son millones de millones en el cual el Banco Mundial, estos grupos que se dicen filántropos como la Fundación de Bill Gates y Belinda Gates, están también pues el Banco Interamericano de Desarrollo, que también viene siendo parte de esto, porque el dinero que recaudan, o mejor dicho, que aportan todos los estados y sus capitales, necesitan tener una ganancia segura. Entonces, sostener las ganancias de esos capitales, de estas élites, es lo que ellos están proyectando con este tratado pandémico, y controlar a la vez la salud, hasta los pensamientos de las personas, para que no haya una reacción contra ellos. Y eso es el temor de ellos, porque la población a nivel mundial, usted sabe, ha crecido después de tantos años, tantos siglos, y que ellos han venido manejando, ellos están perdiendo el control. Entonces, nos toca a nosotros como ciudadanos en cada país, estamos pues en riesgo de nuestras soberanías, porque estas políticas a ser de derecho internacional se superponen sobre las legislaciones de cada país y sobre incluso las normas constitucionales, porque ellos darían órdenes por haber aceptado, cambia tu constitución. La Corte Constitucional vendrá y hará cambios porque hay una norma, hay este tratado o habría este tratado, y eso pues sería el marco legal para que sea vinculante y se corrija, se reforme constituciones y se amolden a ellos para hacer legal lo que es ilícito, porque aquí hay un gran ilícito a nivel mundial, y nos aplican de paso arbitrajes internacionales que los manejan ellos mismos. O sea, estamos hablando más que de temas de políticas de Estado de salud, estamos hablando de que aquí son negocios contractuales de las farmacéuticas, y en las cuales ellos, incluso dentro de este tratado por pandemia, ellos no quieren aflojar las patentes, no las quieren liberar, porque ellos pues quieren asegurar justamente sus ganancias y el control. Esos son los puntos principales que hay que tener claro para darle paso pues a indicarles por qué los ecuatorianos, desde la organización que dirijo, quienes habla Glenda García, tuvo la iniciativa de elaborar este documento que lo he llamado Manifiesto Ecuatoriano por la Soberanía. Este documento pues pensando una forma de expresarnos sin necesidad del representante legislador que se está haciendo el sordo y el ciego, del presidente que hace caso omiso de las cortes, que las acciones de protección han prácticamente prevaricado con resoluciones en contra de derecho, norma expresa,
Entonces, ¿qué nos toca? Hacer uso de esa voluntad soberana. Y este de manifiesto ecuatoriano por la soberanía está dirigido a los miembros del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, lo he dirigido a Tedros Adhanom, director general de la OMS. ¿Por qué a ellos? Porque el que va a dirigir la Asamblea Mundial de la Salud es los máximos directivos de la OMS, que es el Consejo Ejecutivo, pero el que ejecuta a nivel de la parte operativa de la OMS, el que está tratando día a día con los representantes de los Estados miembros, se llama Tedros. Entonces, a ellos dos está dirigido este documento. Se los voy a leer de una manera más resumida, como para que tengan una idea en qué sentido está este documento. Perfecto, lo escuchamos. Es una declaración, sí, sobre todo es una declaración en la posición de como yo ciudadano, lógicamente desde este grupo de la sociedad civil nos estamos dirigiendo a estas autoridades, sin que esto, ojo, sin que esto no sea motivo de que no me voy a dirigir a las autoridades, claro que sí, pero tenemos que dar este paso porque el tiempo pasa y tenemos que ir dejando asentado por escrito algún tipo de rechazo. El documento dice así: los ciudadanos del Estado-Nación de la República del Ecuador, constituidos en una sociedad organizada en calidad de mandantes y soberanos que nos rige un marco jurídico y constitucional vigente, unidos en resistencia civil, al verse afectados nuestros derechos fundamentales, suscribimos el presente manifiesto ecuatoriano por la soberanía, mediante el cual ponemos en conocimiento de ustedes que negamos y desautorizamos a todo representante de la función ejecutiva o delegado del Ministerio de Salud Pública, Ministro de Relaciones Exteriores, acepten, suscriban, aprueben o ratifiquen acuerdos, convenios internacionales de negociación intergubernamental de tratados por pandemias y modificaciones de enmiendas al actual Reglamento Sanitario Internacional del año 2005, cuyos procesos e informes de negociación contienen términos, derechos y obligaciones con políticas de seguridad sanitaria mundial por futuras pandemias. Las mismas que al no tener conocimiento de estas negociaciones entre la Organización Mundial de la Salud y los estados partes, como lo es Ecuador, y crear vinculaciones jurídicas, ponen en compromiso la soberanía de los ecuatorianos. Luego, pues, he hecho pues una pequeña narrativa sobre el antecedente. Hemos sido víctimas tras una presunta pandemia declarada por la OMS en el 2020, que llevó a la población a una gran afectación psicológica, que hasta el día de hoy no se tiene información científica transparente de las verdaderas causas del coronavirus o SARS-CoV, que si es o no es un virus, ya que los ecuatorianos dudamos sea un virus. Tuvimos que enfrentar la coacción, discriminación por la imposición de vacunación obligatoria contra el COVID-19 e imposición de carné de vacunación, limitando la movilidad humana, convirtiéndose en un riesgo acudir a un centro de salud por diagnósticos equivocados y donde al ser inyectados con productos farmacéuticos que no tenían ninguna garantía de eficacia, sin registro sanitario, amparados únicamente en el certificado de emergencia sanitaria de la FDA, que tampoco garantizó nada, por el contrario, fue utilizado para ser engañados con una publicidad en medios oficiales del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que repetía todo el día en varios pautajes: vacúnate, vacúnate. Ninguna autoridad del Ecuador, ni farmacéutica, ni su organismo internacional, asumió la responsabilidad de los efectos adversos graves en niños como en adultos que causó las vacunas del COVID-19, promocionadas y respaldadas por ustedes, transgrediendo el estatuto de la Organización Mundial de la Salud, que declara, de conformidad con las Cartas de las Naciones Unidas, los principios básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de los pueblos, entre los que resalta textualmente, o sea, este es un principio que ellos lo tienen en sus estatutos: el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica social.
Otro principio, una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo. Estos dos principios para mí los considero muy importantes porque ellos están violando justamente luego de esa pandemia y las personas que siguen enfermando y muriendo producto de estas sustancias experimentales, es necesario recordarles sus propios principios. Continúo. El débil control y seguimiento epidemiológico ni monitoreo a los vacunados, que fueron ensayos de las patentes que vendieron las vacunas contra COVID-19, no han recibido un trato justo, oportuno, siendo responsables las autoridades sanitarias del Ecuador. Desde esta óptica, hemos debido superar y resistir a la violación de los derechos fundamentales y constitucionales al amparo de las normas del artículo 95, 98, 99 de la Constitución de la República del Ecuador. Bueno, el texto es un poco Sí, largo, está no sé bien. si tengamos tiempo. No, pero Ya. sí. Conforme al man- No, 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 sí, sí, siga, continúe, eso le estaba por decir. Conforme al mandato constitucional del Ecuador como principio fundamental del Estado, señala, artículo 1 de la Carta Magna, contempla la soberanía radica en el pueblo. La voluntad es el fundamento de la autoridad que la ejercen a través de los órganos del poder político y de las formas de participación directa prevista en la Constitución. Hago énfasis en este artículo porque es la máxima de nuestra Constitución, no sé en los demás países, pero donde se expresa que la soberanía radica en el pueblo, va a ser el principal pilar para nuestro rechazo y todo lo que nos expresemos. Entonces, continúo con este texto. Nuestras libertades, soberanías y derechos se fundan en los artículos 3, 66, 11, 95, 98, 99, 416, 424 y 83, numeral 3, 4 y 5, el artículo 120 y 84 del mandato constitucional. Por tanto, es inadmisible pretender aceptar que los representantes del Ecuador subordinen al pueblo ecuatoriano, aceptando políticas, medidas supranacionales a nuestra Constitución ante el organismo internacional como es la Organización Mundial de la Salud, que ha sido parte de las negociaciones con farmacéuticas, organismos privados como Alianza Gavi y organismos financieros como el Banco Mundial en la compra y adquisición de vacunas contra COVID-19, con falsa inmunización por parte del gobierno ecuatoriano, sin que se tenga hasta la fecha actual la transparencia de la información e inversión por la compra de vacunas, ni a cuánto asciende la suma de dichos contratos con farmacéuticas transnacionales aprobadas por la iniciativa COVAX Facility, sin saber su contenido de dichas vacunas, porque tenían patentes y protegían su propiedad intelectual, pero tampoco les interesaba tener responsabilidades sobre las cláusulas confidenciales. Fueron aprovechadas por procedimientos contractuales internacionales que sometieron al pueblo ecuatoriano y cuyas consecuencias las han sufrido los consumidores vacunados con estos productos que resultaron ser un experimento con sustancias genéticas que han tenido la salud de los ecuatorianos, que han atentado la salud de los ecuatorianos y ser víctimas de engaño, dañando su organismo y en algunos casos causando la muerte, y que nuestra Constitución de la República del Ecuador lo prohíbe en el artículo 66, numeral 3, literal D, que dice: la prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atente contra los derechos humanos. O sea, nosotros tenemos la prohibición del uso de material genético y para experimentación científica que atenten contra los derechos humanos. Es muy claro ese articulado. Y que tiene concordancia con el Código de Nuremberg y también lo tipifica como delito en el artículo 114 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Acciones que seguiremos contra los responsables. No aceptamos y desconocemos a las autoridades del Ecuador que a nombre del pueblo ecuatoriano acepten, firmen, reconozcan convenios, reglamentos, tratados, protocolos que determinen vinculación jurídica obligatoria mediante términos, condiciones, con drásticas medidas de emergencia, confinamientos, crear múltiples centros de poder regional, políticas de financiamiento
mediante la figura de cooperación internacional. Ese es el enganche de estos organismos, que no es otra cosa que utilizar recursos financiados por organismos multilaterales en compra de medicamentos a las mismas empresas relacionadas con las financistas, Que que a son nombre de además, nuevos que son pretextos de lucro. además, que son además las que bancan las campañas políticas, ¿no? Exacto. El dinero gira en torno de ellos mismos. Mm. Ellos lanzan un producto, ellos son accionistas de estas empresas y a la vez pues manejan las políticas. O sea, el control del mundo es lo que ellos han venido manteniendo. Claro, acá yo creo Y que que a tenemos que nombre hacer, de nuevos, sí, diga, diga. sí, No, digo que por ya, ahí que a tenemos que nombre de tomar en, nuevos, perdón, disculpe, porque bueno, como tenemos por ahí un pequeño delay, un pequeño retardo, justo la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la gente, de varias personas que hicieron denuncias porque los despidieron de sus trabajos por no estar vacunados. Quien los representó fue ni más ni menos que Robert Kennedy, que ganó contra todos los lobistas farmacéuticos y determinaron que las vacunas COVID no son vacunas. En su decisión, el Tribunal Supremo conforma que el daño causado por la terapia génica con ARN mensajero de COVID es irreversible. Y dado que la Corte Suprema es el tribunal más alto de Estados Unidos, no se presentan más apelaciones, se agotaron todas las vías de apelación. Ahora el Estado debe pagarles, restituirlos en sus trabajos a cada uno de ellos, pagarle además por daños, perjuicios y todo lo adeudado en materia de sueldos, ¿no? Durante todo este tiempo que han quedado sin trabajo. Esto lo cuento como una anécdota que va sumado, como diciendo, acá están quedando todas las evidencias, las cosas legalmente y en distintos países del mundo se van mostrando abiertamente, porque mucha gente cree que esto es un invento, que estamos un poco paranoicos, que nos perseguimos y que pensamos que vamos a poner en manos, pero esto es un hecho. De hecho, si uno entra a la página de la Organización Mundial de la Salud, busquen Gran Reinicio, Tratado de Pandemias, y está todo muy claro. ¿y sabe cuál es el problema? ¿Cuál? Que ellos saben que la idiosincrasia de los latinos no leen, o sea, la herramienta esta tecnológica del celular nos envuelven con gráficos y no lee casi la gente. Entonces, eso es lo que ellos lo aprovechan, lo suben, está ahí, está en la página web de la OMS, como usted dijo, hay que escudriñar nada más, porque incluso hay un código de ética, hay políticas de manejo de información de datos. Entonces, todo eso está dentro de esa página web, pero nosotros, digo nosotros, el ciudadano común, no se preocupa y está muy confiado porque prefiere escuchar qué dice el Ministerio de Salud Pública de su país y está esperando pensando que no es verdad que lo quieren, que lo quieren sacar del planeta. No quieren creer. O sea, es difícil creer, aceptar la verdad. Qué bárbaro, ¿no? ¿Hasta dónde hemos Ya. llegado y qué complicado está? Pero bueno, ese memorándum, ese manifiesto, ustedes lo hicieron llegar a la Organización Mundial de la Salud, a Tedros Adhanom también. ¿De qué manera? Lo hicimos llegar por medio de nuestra delegada, que ella vive allá, y aprovechamos pues su residencia para que ella pues está más cercana, porque son como 4 días que demora el documento en llegar a Ginebra. Y ella pues acudió hasta este organismo, pero se encontró que con la situación que no la dejaban pues, o sea, ingresó a las instalaciones, le prohibieron grabar y esperó a que baje la secretaria, la persona que tenía que recibir el documento, pero esperó 1 hora, pero no le recibieron. Y prácticamente tuvo que salir porque el guardia llamaba al personal que tenía que atenderla y ella, como sabe francés, ella entendió que le estaban dando la orden de que no, de que no reciba, que ni siquiera toque los papeles. Entonces ya hubo una situación de una negativa de recibirlo, aunque no dijeron no les voy a recibir, sino que fueron procedimientos en los cuales más de 1 hora esperando, le dijeron, si usted quiere, siéntese ahí, pero ellos están ocupados, pero no querían ir a recibir el documento. Ujú. ¿Y Por esto lo no puede ser consiguiente, denunciado eh, como un trato discriminatorio directamente? claro, claro, por supuesto.
esto más bien nos da argumentos para poder tomar acciones, porque no es que están faltándole el respeto a solamente primero que es una mujer, sino que es al Estado miembro que el ecuatoriano al ir deben darle todo el respeto y toda la información que necesita y a su vez recibir la correspondencia que le está llevando. Entonces, ese trato que dieron, imagínese usted, en una Asamblea Mundial de la Salud, prácticamente los ecuatorianos estaríamos sometidos. Pero le quiero dejar indicado, luego de esa situación que se presentó, se tomó la decisión de que esto se ingrese se presente en las oficinas de la misión permanente de Ecuador en Ginebra, que están pues relacionados, que estas oficinas trabajan con la OMS, pero por representación del Ecuador, pues no. Y a su vez también se lo envió por medio de correo certificado suizo a la OMS, dirigido pues al director Tedros Adhanom. Ya, entonces, en la misión permanente de Ecuador, ellos sellaron, pusieron el recibido, o sea, consta como cualquier trámite administrativo, pues no, cuando usted entrega una información y cumplen pues con recibirlo. El punto, ese incidente se dio fue acá en las oficinas de la OMS. Pero imagínese, si usted está pagando, porque los ecuatorianos y todos los 194 países financiamos la existencia de esa organización, así como las élites también cubren parte del gasto, me imagino, o tal vez no. Pero todos aportamos para ser parte de esa organización llamada OMS. Y recibir ese trato, entonces, eso nos da la oportunidad de tomar la decisión junto con los ciudadanos para pedir al legislador se proponga la salida de la OMS, porque si un trato discriminativo sea de esta manera, y ojo, antes que se me olvide, hay un artículo 55 en el Reglamento Sanitario Internacional que les recomiendo, lo busquen, numeral 2, me parece que es, ya, ese artículo dice que deben poner en conocimiento de los estados partes con 4 meses de anticipación la OMS. Por lo tanto, los ecuatorianos estamos vigilantes, ya de que si son 4 meses de anticipación que debieron las autoridades ecuatorianas dar a saber a la ciudadanía, socializarlo, como quien dice, para que haya un conocimiento previo y exista un consentimiento. Pero aquí las autoridades están tomando decisiones por su cuenta propia, sin consultar, y los 4 meses ya han transcurrido. Estamos marzo, queda un mes, y ellos no han dado a saber. Entonces, ellos esperan aprobar esto en la Asamblea Mundial de la Salud como regiones, porque constituyeron 6 regiones. Nosotros pertenecemos pues a la región de las Américas. Ellos están tratando mediante 2 formas de grupos de trabajo. Un grupo de trabajo en el que está dirigido, coordinando, que es el director de la OPS, creo que es Barbosa. Ellos están trabajando en las propuestas de las enmiendas para luego presentar el informe al otro grupo de trabajo, que es un órgano de negociación intergubernamental. Ese órgano de negociación intergubernamental no es otra cosa que el otro grupo, que es a nivel, digamos, ya creo superior, porque ese sí lo maneja el Consejo Ejecutivo, están tratando es el tema de las patentes. Están discutiendo eso porque hay países, por ejemplo, Perú dice que es un país de ingresos medios, que ellos quieren vacunas y medicamentos. Brasil e India dice, yo prefiero tecnología y hacer nuestras vacunas. Los europeos dicen, mejor nosotros queremos los patógenos para darles a las farmacéuticas, porque ellos son los que crean nuevas tecnologías sanitarias y bueno, ya sabe, crean los medicamentos. Y así pues como eso, está en esa discusión, en este grupo de negociación intergubernamental. Pero principalmente la discusión radica en la cuantía del financiamiento de la preparación y respuesta por pandemia, y están también con el problema de que ellos no quieren liberar las patentes versus producir más. Pues esas son las discusiones que tienen. Liberan las patentes para que la industria desarrolle más, pero no lo quieren aflojar. Entonces, esa es la discusión que tienen. Tomando en cuenta de eso, yo creo que están pues ellos tratando este punto
y ya hay borradores de este tratado pandémico, el artículo 11, sería bueno que le den una revisada, que también está en el Internet, ¿ya? Entonces creo que ese todavía son borradores, sí, porque todavía no llega a una aprobación, porque la Asamblea Mundial de la Salud es el 27 de mayo próximamente, pues, ¿no? Del año en curso. Entonces, con todo esto, yo creo que ese tratado difícilmente lo podrán aprobar si nosotros tomamos en cuenta que el artículo 55 ya lo han violado, que ellos supuestamente dicen que todos los 194 países han aprobado en los grupos de trabajo, pero que nos demuestren, que le hagan saber a través de los gobiernos que ellos hayan firmado, ¿ya? Porque el Parlamento Europeo les mandó a pedir a través de un oficio, les mandó a pedir 12 diputados, creo fue, pidieron que le dé constancia de quiénes son los que han aprobado esa reunión, porque no hay tal reunión. Ellos lo dicen, incluso los videos parecería que están reunidos, pero están vacíos, ya no están presentes estos representantes. Entonces, pues ellos les están exigiendo que les certifiquen la firma, la constancia de quienes estuvieron en esa reunión. Entonces aquí se va a venir una discusión, considero, sobre todos estos puntos, estas violaciones a sus propios estatutos, a sus propios principios de la misma OMS. Creo que no va a ser las cosas tan fácil. A esto súmele la reacción de la ciudadanía a nivel mundial, porque ellos nos quieren llevar a un solo concepto de salud, o sea, concepto de salud de humano, animal y planeta, dada la situación de los problemas ambientales. Entonces, es un gran plan, y esto es parte de la famosa rueda de la Agenda 2030. Tanto es así que incluso los arbitrajes internacionales justamente coincide que aquí en Ecuador tenemos una consulta popular el 21 de abril. ¿Qué coincidencia? Entre esas preguntas le están preguntando al ciudadano, ¿está de acuerdo usted que para que vengan inversiones extranjeras se reconozca el arbitraje internacional? Dígame usted, ¿esto no lo van a poner en los contratos de vacunas? Claro. Si el problema mayor que hay es el arbitraje, porque ellos se llevarán el problema cuando hay controversia, si usted reclama, se lo van a llevar a los comités de arbitraje internacional, que lo maneja la ONU, son creados por ellos mismos. Si se da cuenta cómo está cerrado dentro de un mismo círculo, y es un gran blindaje que ellos están creando. Entonces, el manifiesto ecuatoriano por la soberanía es nuestra expresión, nuestra participación directa, porque tenemos ese derecho, a lo menos en la Constitución aquí tenemos, a poder elevar, tomar decisiones, incluso hacer parte de las tomas de decisiones como participación ciudadana y de control social, porque aquí tenemos esa función del Estado. Claro, entonces, por eso que incluso hasta la quieren eliminar. Claro, pero también que quede claro que ninguna ley puede llegar a ser ley si no tiene un debate público, ¿no? Y que haya una aprobación. Ahora también, como lo decías al principio de la nota, Glenda, hay mucha gente entretenida con redes sociales, no se informan, no leen, no aprenden, pero después opinan. Claro, el ser humano lo que más sabe es criticar y no se preocupa de primero informarse hasta para ser crítico, y que de paso pues es la salud de ellos mismos, o sea, no les interesa ni la salud de ellos ni los niños, sus propios hijos. Están preparando un nuevo plan de vacunación para las escuelas, unas ya comenzaron. Terrible. Están elaborando formatos con datos en los cuales los efectos adversos, mañana más tarde ellos dirán, es que su niño ya tenía un problema en el corazón, o el niño tenía un problema en el hígado. Entonces ellos van a salvar las responsabilidades, como lo han venido haciendo con estas famosas vacunas o falsas vacunas contra el COVID-19. Pero aquí lo importante es, quiero aprovechar que hay mejor dicho, algo que ya ha hecho Bulgaria, que ellos lo elevaron con firmas de ciudadanos, no haciendo manifestaciones escandalosas, sino de una manera inteligente, porque esta es una guerra de inteligencia, es de ingeniería social esto que estamos viviendo. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar en silencio, sumarnos, unirnos, apartados de todo egoísmo, y hacer lo que está haciendo Bulgaria, porque miren, 15 días ellos recogieron 30.000 firmas
para exigirle a la Asamblea Nacional de este país, para que se debata, justamente lo que está diciendo usted, para debatir, para exigirles que se tomen decisiones en base al pedido que ellos están haciendo, salirse de la OMS, porque ese es el procedimiento jurídico interno. Hay que ir hacia la Asamblea, porque, por ejemplo, nosotros en el artículo de las funciones legislativas, ¿qué es lo que dice? Ellos aprueban, desaprueban, analizan. Entonces ellos son los llamados a escuchar a los actores sociales que somos el pueblo, y tenemos el amparo del artículo 1, en este caso Ecuador, que somos nosotros el soberano. La soberanía radica en el pueblo, en nuestra máxima expresión. No necesitamos tanta cosa, es una firma, nuestra cédula, porque si la cédula la crearon justamente como una forma de identificarnos, pues nosotros somos el soberano, somos el mandante, y esa soberanía no es solamente la soberanía del rey, como se ha llamado antes. Somos un Estado-nación y como tal tenemos todo el derecho. Y esa participación directa la podemos expresar como lo ha hecho Bulgaria, todos los países, sino que aquí falta, pues hay un trabajo que sí hay que hacerlo y tiene que ser una voluntad en conjunto. Tienen que reunirse en unidad, no reunirse para criticar, es reunirse para tener una sola voluntad y lo mejor sea para el pueblo. No podemos esperar salvadores políticos. Los políticos no nos van a resolver. Ellos se sientan allá en el banquillo donde las máximas autoridades con estas multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y lo condicionan. Nosotros somos los que podemos arrinconarlos a esta gente. Ellos son pocos, nosotros somos muchos. Tenemos que ir por ellos y decirle, no señor, esta vez vamos nosotros mismos a pelear nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra salud. Pero si no hacemos nada, y el silencio otorga. El silencio es sinónimo de afectación. Perfecto. Muchísimas gracias, Glenda, muy claro, le agradezco mucho esto porque me parece que abre una gran puerta para toda la sociedad y para todas las sociedades de distintos países que nos estén escuchando. Realmente me parece muy interesante y seguramente la estaremos convocando en otro momento para seguir charlando, para ver de qué manera se van dando las cosas. Por ahora le agradezco, hemos hecho una nota extensa y realmente con mucho compromiso social. Y me parece que es fundamental que conozcamos cómo viene la mano para poder reaccionar de manera debida. Gracias, Glenda, muy amable. Gracias a usted, un saludo para todos los argentinos. Gracias, desde Ecuador. Gracias, muy amable. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que estemos en esta situación. Qué terrible que la gente esté distraída mirando para otro lado. Qué terrible que cualquiera opine sin ni siquiera revisar dos papeles, que descalifiquen a científicos, a médicos, que han puesto trabajo, su permanencia y en riesgo también su título. En riesgo su título. Esto es lo que está pasando. Y creo que si no tomamos conciencia, allá pues, ¿qué va a pasar con tus hijos? Radio Sin Anestesia. FM del Este 100.5. Vos sabés con quién compartirnos.